celebración con la lectura del Santo Evangelio, de las epístolas, de las lecturas bíblicas, con una reflexión y oraciones por los difuntos. Y yo diría que eso es mucho mejor. Mi opinión personal es que pues a veces se insiste en estas formas como para quitar la práctica de Halloween, que inició como algo cristiano. La palabra Hallow significa, en este contexto, la fiesta de todos santos. Ween es la víspera, evening, la tarde antes de la fiesta de todos los santos. Y es el término de las cosechas, el fin del otoño, el inicio del frío, y por eso pues las mazorcas, las calabazas y los niños que piden, que simbolizan los huérfanos. Las viudas después se transforman en las brujas. Los vampiros son los extranjeros, los ilegales, los que no tienen casa. Y tristemente lo que inicia en el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio, en el libro de Ruth, lo pueden ver, que en México y en los países de habla hispana se llama la pepena. Es decir, dejar los frutos que quedaron en el campo para los pobres. Ya hiciste la cosecha. Lo que quedó, deja que entren las viudas, los extranjeros, los que no tienen casa, los huérfanos, y todo eso que sea de ellos. Veamos a Ruth, que entra en el campo de Boaz en Belén. Ella era una extranjera, una viuda, y recoge las espigas que dejaron atrás los segadores, los que van recogiendo el trigo. Eso es el origen de Halloween. Es apelar, hacer un llamado a la conciencia de todos de que hagamos limosnas, obras de caridad, con esa trinidad terrena que es la viuda, el extranjero y el huérfano. Eso está mandado en la ley de Moisés, en los 5 libros de Moisés. Entonces los altares de muertos se han impuesto en algunos países por las secretarías de educación pública y tristemente no llevan nada de pensamiento cristiano. Más aún, llevan a lo mismo que llevan las desviaciones de Halloween, a la superstición y a las creencias de que los muertos comen alimentos, y es todo tristemente anticristiano. Lo cristiano para el Día de los Muertos es ir a la Santa Misa, confesarte, comulgar, mandar decir misas por los difuntos. Es interesante, en estos días, antes de morir, el padre Amort, esta semana se celebraron sus exequias en Roma, murió más de 90 años de viejo, un hombre muy santo, un hombre muy sabio, de los padres paulinos, que ya mencioné en el anterior programa. Él dice, por ejemplo, cuando en una casa asustan, una casa donde espantan, donde se oyen voces, donde está lo que llamamos en teología la infestación diabólica, manden decir misas, manden decir misas. Yo les voy a dar un testimonio propio. En el convento de las madres, en un convento de las madres de la sierra, está cerca un camposanto. Y los vecinos siempre hablaban de que se oían ruidos, había apariciones, pasaba una diligencia en las madrugadas, etc. Y dicho y hecho, muchos de nuestros trabajadores al inicio, cuando estábamos construyendo esa casa de formación, que entre paréntesis invito a las muchachas a hacerse religiosas, vénganse con nosotros para formarse en la santidad y en la ciencia. Bueno, en esa casa de formación donde estudian las religiosas,
Los trabajadores reportaron que les movían en ese tiempo los trailers de construcción, que se aparecían muertos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces yo dije 30 misas por las almas benditas, óiganlo bien, benditas del purgatorio. Y entonces, ya no pasó nada, una paz. Algunos vecinos, quién sabe cómo anden, siguen diciendo. La semana pasada nos decían los constructores, ¿verdad? Uno de los constructores ahí, que ven a una persona que camina y que no pisa el suelo, que esto y que el otro, pero no se confiesan, no van a misa nunca, no se quieren casar con la iglesia, no se acercan a Dios. Pues es lógico que tienen esos terribles fenómenos que Dios permite, como permitió al demonio que tentara a Job, y el demonio tiene potestad sobre las cosas de aquí abajo, y tiene potestad para poder hacer que se vean cosas, que se escuchen cosas, etcétera, ¿verdad? Hasta ahí es un tema muy bonito que podemos seguir desarrollando. Nos pregunta, les pido a todos que pongan el nombre, por favor, de la persona que pregunta y el lugar de donde es, ¿eh? Anónimo dice, ¿Dios sigue siendo Padre y la Santísima Virgen Madre de las almas condenadas en el infierno? Es una buena pregunta. Dios es creador de todos. La palabra Padre es una palabra correlativa con la palabra Hijo. Es padre el que tiene hijo, es hijo el que tiene padre. Veamos de un punto de vista de precisión. Todos somos criaturas de Dios, pero es el santo bautismo que nos da la filiación adoptiva. Háganlo bien todos, especialmente los que no son católicos y no están bautizados, aunque se digan cristianos, si soy cristiano me hice cristiano, cálmate. Si tú no estás bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la intención de hacer lo que hace la Iglesia y con agua derramada sobre tu cabeza, tú no estás cooptado, injertado en Jesucristo. No eres hijo de Dios. En sentido amplio, todos los hombres son hijos de Dios. Pero aquí estamos en la ambigüedad. La palabra hijo de Dios y en consecuencia hijo de la Santísima Virgen María es una palabra ambigua. Hay que precisarla, determinarla. Los cánones de la Iglesia dicen, el bautismo nos hace personas en la Iglesia. Persona en sentido jurídico, caput, dirían los romanos antiguos. Si no tienes el bautismo, no eres hijo de Dios. Serás servidor de Dios. Fíjense bien en los nombres musulmanes cómo se usa esa palabrita ebed. Ebed significa siervo, significa adorador, una persona que da culto a Dios, pero también significa esclavo, esclavo de Dios. Yo les decía la última vez, para los musulmanes, tú debes morir por Dios, suicídate por Dios. Para los cristianos que tenemos el bautismo, Dios murió por nosotros en la cruz. Entonces, no. En el infierno están las personas que libremente rechazaron ser hijos de Dios. Libremente rechazaron ser hijos de la Santísima Virgen María. Y Dios respeta tu voluntad. Fueron, tal vez, si estuvieron bautizados, hijos de Dios,
pero ya no. Son condenados de Dios. Fíjate bien, en el capítulo 25 de San Mateo, dice ahí, malditos de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo, en esas diatribas, en esa última lucha que le hizo a los fariseos, a los doctores de la ley, a los príncipes de los sacerdotes y jefes del pueblo, les dice, ustedes no son hijos de Abraham, son hijos del demonio, hijos de Satanás. ¿Por qué? Por el pecado contra el Espíritu Santo, que consiste en ese caso en negar la verdad manifiesta. Hombre, ven que Jesucristo nuestro Señor da la vista al ciego de nacimiento y preguntan la historia 3, 4 veces hasta que se enfada el ciego y les dice que quieren hacerse discípulos de él y lo maldicen, lo echan fuera de la sinagoga. Negar la verdad manifiesta es un pecado contra el Espíritu Santo que no será perdonado, a menos que se arrepienta, lógicamente, ¿verdad? Entonces, mi respuesta es tristemente no. A ver quién nos llama. ¿Qué es el ecumenismo? La palabra oikos en griego significa casa. Oikumene significa el universo habitado, el mundo habitado por los seres humanos. Significa todo el mundo. Y fíjense el título del patriarca de Constantinopla, la segunda Roma, la sede del apóstol San Andrés, el protóclitos, el primer llamado por Jesucristo, se llama patriarca ecuménico. El patriarca de Alejandría, de los coptos, moáricos ahora, que ya quedan muy pocos, los descendientes de la iglesia de San Marcos. Miren, San Andrés fue hermano de San Pedro, San Marcos fue discípulo de San Pedro y San Pedro lo mandó a Egipto, a Alejandría. Ese patriarca de Egipto se llama patriarca católico. El papa, el sumo pontífice, el obispo de Roma, se pone siervo de los siervos de Dios. Pero sabemos que está por encima pues, de todos los patriarcas. ¿Por qué? Porque Dios puso a San Pedro por encima de los demás apóstoles y es el sucesor de San Pedro. Bien, ecumenismo significa, en sentido estricto, el que los que no son católicos y creen en Jesucristo nuestro Señor regresen a la Iglesia católica y se haga un solo rebaño bajo un solo pastor. En un sentido más amplio, y sigo en esto la encíclica de 1963 de Pablo VI, Ecclesiam Suam, en un sentido más amplio el ecumenismo es para todos aquellos que creen en Dios, aunque no crean en Jesucristo, y es acercarlos a que conozcan a Jesucristo, enviado del Padre, y se hagan cristianos. Ahí entran los judíos, los musulmanes, los hinduistas y muchísimas otras religiones no cristianas. Por último, el ecumenismo también se ha aplicado al diálogo con los no creyentes, con los ateos. Entonces tiene esos tres sentidos. Ya hablando del ecumenismo entre los cristianos, o sea, entre los católicos y los herejes, decimos así, los apóstatas, los cismáticos. Vamos explicando. Hereje viene del griego aireo. Es un verbo que significa escoger. En latín pasó como adherir, adhereo. Yo me adhiero, me apego, me junto con algo, ¿verdad?
Y significa yo escojo algunas cosas que me gustan y otras que no me gustan, las quito. Por ejemplo, los herejes comunes y corrientes que llamamos protestantes, yo acepto la Biblia, pero no acepto el bautismo de los niños. Yo acepto a Jesucristo como Dios, pero en el fondo no acepto que María sea la Madre de Dios. Y hoy celebramos, 11 de octubre, la maternidad de la Santísima Virgen María, que es el concilio de Éfeso, el año 431. Y miren, de casualidad lo tenía yo abierto, esta pregunta no lo tenía yo. Dice el concilio de Éfeso, precisamente de esto les quería hablar, ¿verdad? El año 431 fue contra un arzobispo. Hubo arzobispos herejes, siempre los ha habido, y ahorita pues tenemos varios, cardenales que andan diciendo cosas que van contra la Iglesia Católica, que van contra la doctrina católica, ¿no? En ese tiempo él negaba que la Santísima Virgen María fuera Madre de Dios. Podemos decirlo de una manera muy sencilla, era madre de la carne de Jesucristo, era madre del hombre Jesucristo. Y el concilio le responde, ¿no? Que es madre de Dios, Theotokos. El día de hoy se hizo una procesión con antorchas en la ciudad de Éfeso, todos los obispos que participaron, y es cuando se completó la segunda parte del Ave María. Hagia María Theotoke, proseuge hipergemonton jamartulón, ninca y entejora tutanatu gemón, amén. Santa María Mater Dei, Santa María Madre de Dios, Theotokos, eso significa que diste a luz a Dios. Entonces, volvamos acá. Un hereje como Nestorio negaba que la Santísima Virgen fuera Madre de Dios. Otros herejes niegan, por ejemplo, que nuestro Señor Jesucristo esté presente en la Santísima Eucaristía con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Y muchos dentro de la iglesia de hoy, ahorita vamos a ver lo que dice el cardenal Sara. Estoy siguiendo todas sus intervenciones de él porque, por un lado, el cariño que le tengo, fue mi compañero, por otro lado, es un hombre que piensa, que reflexiona y es un santo. Yo lo conocí 2 años. Mis respetos por ese hombre, mis respetos. Lo saludé hace 3 años y estaba presente mi actual arzobispo, Monseñor Francisco Moreno Barrón, estaba conmigo hace 3 años, cuando yo saludé al cardenal Sara y tuve pues un encuentro, él nos dio una plática a los señores obispos y yo ahí andaba de colado, ya llevo 33 años que me cuelo a esas reuniones de obispos y arzobispos y cardenales, ¿no? Entonces, el cardenal Sara insiste, hay muchos sacerdotes que no creen en la Sagrada Comunión. Y por eso la dan a todos, a los turistas, a quien sea, la dan en la mano, no le interesa nada. Ahorita vamos a ver lo que dice. Esta semana lo acaba de decir el cardenal Sara, el prefecto de la congregación de la liturgia, ¿verdad? Entonces, esos son los herejes que niegan alguna doctrina, escogen la que les gusta. Apóstatas, ¿quiénes son? Son los que niegan la divinidad de Jesucristo. Todos los católicos o protestantes que se hicieron mormones o testigos de Jehová, es un ejemplo, niegan la divinidad de Jesucristo, son apóstatas. Los testigos de Jehová no son protestantes ni son cismáticos, son apóstatas. Si eran católicos antes, si ya nacieron ahí, no son apóstatas, simplemente son paganos, no son cristianos. Los mormones no son cristianos, por más que digan que Jesucristo, porque no creen. Cristiano es
El que tiene la fe de Cristo que recibió en el bautismo, dice el catecismo. La fe en Cristo significa creer que Jesucristo es Dios. Ellos no creen que Jesucristo es Dios. Son apóstatas. Y cismáticos son aquellos que se separan. Por ejemplo, aquí en Tijuana y en todo el mundo hay muchos sedevacantistas que se separan de la autoridad del sumo pontífice, del Papa. Podremos estar en desacuerdo con los papas en cuestiones que no toquen la fe o la moral. Y eso no es problema. Podemos estar en desacuerdo con el Papa en cuestiones de fútbol, de política internacional, de matemáticas, de principios de física. En eso sí, puede el Papa tener su opinión y yo tengo la mía. ¿En cuál es tu color preferido? No es el mismo que le gusta al Papa, pues no le hace. ¿Cuál es tu bebida favorita? En eso podemos estar en desacuerdo, pero no podemos estar en desacuerdo en las cuestiones de fe y de moral, porque el Papa ni él mismo puede cambiar la fe y la moral, absolutamente. Entonces, cismáticos son los que se quitan de la obediencia del Papa y no son herejes. Pero tristemente, luego se hacen herejes. Miren, los anglicanos se separaron con Enrique VIII, pero inmediatamente luego comenzaron a ser de cismáticos, se convirtieron en herejes. Y ahorita los anglicanos, o sea, los episcopalianos, aunque externamente tengan los altares con la Virgen de Guadalupe, con todo, son herejes aparte de cismáticos. Porque niegan verdades fundamentales de la Iglesia. Un ejemplo es típico de que han hecho sacerdotisas, obispas, han ordenado homosexuales como obispos y obispas, etcétera, ¿verdad? Cosas conocidas por todos ustedes. Entonces, el ecumenismo es con los hermanos separados que tienen buena voluntad, acercarnos a ellos, pero sin traicionar nuestras verdades de la fe. Y siempre ha habido un peligro que se llama irenismo. E Irene en griego significa paz, buscar la paz, callarnos la boca sobre las diferencias. Vénganse todos los protestantes a comulgar. Ha pasado y está pasando en la iglesia. Eso está prohibidísimo y es un pecado y es un sacrilegio. Esta persona no cree que en ese pedacito de pan está el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de Jesucristo. No cree en eso. Y tú le das la comunión a esa persona. Eso es contra el verdadero ecumenismo. El verdadero ecumenismo no es otra cosa que la misión de la Iglesia, que se puede llamar proselitismo, es lo que quiso Jesucristo. Jesucristo nos dice, hagan discípulos. Discípulo, en griego, mathetes, matheteusate antata ethne, así dice al final del Santo Evangelio nuestro Señor, ¿no? Vayan por todo el mundo, hagan discípulos. Eso es proselitismo y esa es la misión de la Iglesia. Nuestra misión es convertirlos. Ahorita hablaremos también de la conversión en el sentido litúrgico, que es celebrar de cara al Santísimo Sacramento, de cara al crucifijo, de cara al ábside de la iglesia, de cara al oriente. Todo eso, mis hermanos, entra dentro del ecumenismo. De manera que el verdadero ecumenismo es la apologética, que se ha quitado en todo el mundo. Hablo para Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia. Hablo para Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Guatemala, para México, para mitad de Estados Unidos, para España. Nadie conoce la apologética. La apologética, mis hermanos, es la prueba de cada verdad que creemos, la demostración racional, razonable, histórica,
dar las causas, los motivos, el origen, el porqué, la razón de nuestra fe, como nos exige San Pedro. Ese es el verdadero ecumenismo. Para comenzar, Siguiente pregunta. Nos llama Heidi Solares, no sabemos de dónde. ¿Qué son las misas gregorianas? Las misas gregorianas se atribuyen a una revelación. Digo, se atribuyen, yo no he visto todavía la revelación, y aquí tengo muy poquitos libros porque estoy en la capilla, y escogí estar aquí para que siquiera este ratito ustedes estén viendo a nuestro Señor, ¿verdad?, en el Santísimo Sacramento del altar. Pero ya me voy a traer la enciclopedia Lexikon für Theologie und Kirche, que es la mejor, la edición anterior a la nueva, en alemán, donde encuentras, como decía Pío XI, Erste Hilfe, el primer help, the first help, el first aid, el botiquín para cualquier información. Pero les repito, créanme, ¿verdad? San Gregorio Magno, en Roma, él era un noble romano, había sido prefecto de Roma, él se hizo monje benedictino y es el que hizo la misa gregoriana, el canto gregoriano, la liturgia que tenemos el día de hoy. La compiló, la ordenó, la arregló, y él se dice que Dios le reveló que si por un difunto, óigalo bien, no es por los vivos, se dicen 30 misas seguidas sin interrumpirse, Dios concede que salga del purgatorio. Si está en el purgatorio, si está en el infierno, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Pero esperemos que no. Entonces, el sacerdote que se compromete a celebrar una misa gregoriana, o sea, 30 misas, si las interrumpe, tiene que volver a comenzarlas otra vez. Suponiendo, ya vas en la misa número 29, pero la interrumpiste, pues vuelves otra vez. Por eso se pide un poquito más de dinero. Y es la manera como muchos sacerdotes sustentamos obras. Yo sustento esta obra también con las misas gregorianas. En este momento estoy celebrando por la hermana del padre Alfonso Che Fimbres, la señora Elba, que yo conocí desde niño. Y entonces se cobra un poquito más. En esta diócesis la cuota hasta ahorita era $200 norteamericanos o su equivalente, ¿verdad? Son 30 misas pues por un difunto. Normalmente por los vivos no se pueden celebrar 30 misas, claro está, pero no se llaman gregorianas. Muy bien. Bueno, vamos a pasar entonces, como les dije, estamos hablando del Concilio Vaticano II, aquí con este libro que se llama Conciliorum Ecumenicorum Decreta. Y tenemos también el Denzinger, que pues los sacerdotes antiguos conocían, ¿verdad? Se llama Enchiridion Symbolorum. Y está también una edición del mismo en español, un poco retrasada, pero trae todo en español, ¿verdad? Estos documentos pues son muy importantes y todo sacerdote los tiene que saber prácticamente al revés y al derecho, ¿verdad? Pero pues tristemente el día de hoy los sacerdotes requieren lo que ahorita les voy a leer, Vamos a ver, tenemos en octubre varios acontecimientos, pero me voy a remontar a junio del año pasado. En junio del 2015, el cardenal Roberto Sara escribió en el Observatorio Romano, es el periódico de la Santa Sede, que instaba, le pedía a todos los sacerdotes del mundo que comenzáramos a celebrar de espaldas al pueblo, de cara a Dios. Apareció eso en la página 6, óigalo bien, 12 de junio del 2015 en el periódico Observatorio Romano. Pero en la página 6, las páginas pares están en tu mano izquierda. Abres el periódico y normalmente la vista se va a la derecha, son las noticias importantes. En la izquierda se ponen cosas menos importantes, en todos los periódicos del mundo, ¿verdad? Por ahí salió una notita.
Nadie le hizo caso. Después, el 5 de junio, el 6 de julio de este año, hace apenas 2 meses, en Londres, les dije yo en la primera transmisión, el cardenal Sara dio su conferencia y habló de eso, de celebrar la misa de cara a Dios y de espaldas al pueblo. Y el 6 de octubre, exactamente 2 meses después, acaba de presentar el cardenal su nuevo libro, La Force du Silence, la fuerza, el poder del silencio. Y hay algunas entrevistas. Voy primero a darles algo de lo que he podido leer de ese libro, La fuerza del silencio, que es una meditación maravillosa. A todos se los recomiendo. Compren el libro del cardenal Roberto Sara. Todavía no sé que haya aparecido en español. Creo que en inglés ya viene, o ya estará en comercio. Se llama, de la editorial Ignatius Press de San Francisco, ¿verdad? Vamos a hablar algo de esto. Lo hago con mucho gusto, con mucho cariño. Primero, en el párrafo 205, habla de cómo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo se da a todos, sin discernimiento. Hoy algunos sacerdotes tratan la Eucaristía con gran desprecio. Ven la misa como un banquete ruidoso en el cual los fieles cristianos van y comulgan. Los divorciados, vueltos a casar, los hombres y las mujeres en situación de adulterio, los turistas no bautizados que participan en las celebraciones eucarísticas de esas grandes multitudes anónimas, pueden tener acceso al cuerpo y a la sangre de Cristo sin distinciones. Y lo dice el cardenal prefecto de la Sagrada Congregación del Culto Divino. Y ahorita vamos a ver que lo dice con esas palabras. Yo digo esto como prefecto, o sea, con la autoridad. Es una autoridad vicaria del Papa. No es una autoridad delegada. Él no es un delegado del Papa, no, señor. Es un vicario, hace las veces del Papa. Vicarius viene del latín vices. Hace las veces del Papa. La Iglesia debe examinar con urgencia la oportunidad eclesial y pastoral de estas inmensas celebraciones eucarísticas compuestas de miles y miles de participantes. Ya Benedicto XVI había dicho que no se deben hacer con celebraciones masivas, que no se deben hacer. Pero nadie lo obedece, ni los obispos, en ninguna parte del mundo. Vayan otra vez a Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, vayan a Brasil, vayan a Colombia, vayan a Venezuela, vayan a Perú, vayan a Bolivia. Esas celebraciones donde todo el mundo comulga.